Un saludo fraterno para todos ustedes desde nuestra comunidad Foyer Charité San Pablo de Bucaramanga. Un encuentro con el Evangelio del próximo domingo, domingo 8 de mayo, en la fiesta del Buen Pastor. Un abrazo fraterno y nuestra comunión de oración para nuestros obispos, hermanos sacerdotes, que en la iglesia, en el mundo entero, han recibido del Señor la misión de apacentar el rebaño. El texto que escucharemos el próximo domingo está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Les propongo que abran su Biblia e indiquen este pasaje y a lo largo de la semana vayamos a alimentarnos en la fuente de vida nueva que es la palabra de Dios. Vamos a leer el texto del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es más grande que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el pasaje que leeremos el próximo domingo. Y les propongo que saboreemos un poco estas palabras que son palabra de Dios, todo el discurso del buen pastor que encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10. Todo el capítulo 10 es el discurso del buen pastor. Cuando hablamos del buen pastor, en primer lugar tenemos que pensar en Jesús. Él es el buen pastor, el pastor por excelencia. Y en la medida en que tenemos una experiencia profunda de encuentro con Él, también vamos adquiriendo en nuestra vida esos rasgos característicos del buen pastor. El buen pastor es Jesús y todos nosotros, quienes lo seguimos y quienes de una manera muy especial nos dedicamos a la enseñanza de la palabra, al pastoreo de las comunidades, tenemos esa responsabilidad de ir configurándonos con el buen pastor. Esto está desde la familia, la iglesia, las comunidades religiosas. Allí hay que ir configurándose con Jesús, buen pastor. La primera expresión que encontramos en el pasaje bíblico: mis ovejas oyen mi voz. Y ojalá nos detuviéramos un instante en la voz y tal vez nos trasladáramos a la relación primera de un niño con su mamá. Esa relación primera es una relación de afecto y de cercanía. No es una relación de indiferencia. Lo primero que el niño identifica de la mamá es la voz. Tal vez no comprende, o mejor, estamos seguros que no tiene la capacidad de raciocinio y discernimiento para saber
qué le dice la mamá y pensar en lo que le dice la mamá, meditar en lo que le dice la mamá. No, pero la voz crea una relación de cercanía. Esto es muy bello. La voz. Mis ovejas oyen mi voz. La voz de Dios. La voz de nuestro Padre. Qué bien poder crear, generar en nosotros, en nuestra vida, esa relación de amor, esa relación que lleva a una cercanía especial con la voz que es Dios. Una relación que se da en la oración y se da también en el encuentro con la palabra. Mis ovejas escucharán mi voz, la voz. Nuestros seres queridos conocen el timbre de la voz. Por la voz nos conocen. La voz, conocer el timbre de voz de una persona, significa cercanía. Qué bello esto en nuestra comunión y comunicación con Dios. Viene esta expresión escuchar. Mis ovejas escuchan mi voz. Y bueno, escuchar es el primero de todos los servicios que prestamos a Dios y a nuestros hermanos. Pienso que proyectándonos a la reflexión del próximo domingo, tendríamos que ir asumiendo ya unas actitudes nuevas respecto al Evangelio. Escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra. Si durante estos días leemos estos versículos del Evangelio que acabo de leer, ya se va generando una relación con Dios. Lo estoy escuchando. Pero también es muy importante la escucha al hermano. Esposos, escuchen a sus esposas. Dediquen tiempo para escucharlas a ellas. Esposas, hagan lo mismo con ellos. Escúchenlos. Tiempo para escuchar. Escuchen a sus hijos. Tiempo para estar ahí. Escuchémonos unos a los otros. Es un servicio muy importante. Y en este ambiente de la sinodalidad, el Papa Francisco nos ha propuesto un camino. Y el primer paso es precisamente este, la escucha. ¡Qué buen servicio! Cuando me dedico a escuchar al otro, le estoy diciendo, tú eres importante para mí. Solo con el hecho de escucharlo. También hemos tenido la experiencia de ser escuchados. Y cuando alguien nos ha dedicado tiempo para escucharnos, le hemos dicho, hemos sentido que soy importante para el otro. Escuchar. Y podríamos tal vez llegar a esta conclusión. Amar es escuchar. Entonces, qué bella enseñanza encontramos en esta primera expresión, en el versículo 27 del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Escuchar. Mis ovejas escuchan mi voz. Escuchar a Dios, escucharnos los unos a los otros. Eso nos permite entrar en una relación con Dios, en una relación con los hermanos. ¿Por qué
¿Y para qué escuchar? El pasaje bíblico nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me conocen. Perdón, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar la voz genera conocimiento, genera cercanía y genera seguimiento. Qué interesante que el pasaje no nos dice que obedeceremos. Las ovejas escuchan mi voz y obedecerán a mis mandatos. No, me seguirán. Y ese seguimiento tiene una profundidad y unas características muy bellas. Seguir a Dios. Yo les doy vida eterna. Ellas jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿para qué escuchar? ¿Para qué escuchar la voz de Dios? Para acercarme con Él, para configurarme más y más con Él, para empezar a seguirlo. Y seguirlo es peregrinar juntos. Qué bello, qué bello seguir las huellas del Señor. Y ese seguirlo a Él es vivir una vida que cada día se asemeja más a la suya. Entonces, en la medida en que sigo a Cristo Jesús nuestro Señor, mi vida se va asemejando más a la de Cristo. Pero hay unas palabras que nos animan enormemente. ¿Por qué escucharlo? ¿Por qué seguirlo? ¿Para qué lo escucho? Mire lo que nos promete el Señor. Yo les doy vida eterna. Primero, vida eterna. Segundo, estas ovejas jamás perecerán. Y tercero, nadie las arrebatará de mi mano. Encontramos aquí unas expresiones bellas, vida eterna. Y podríamos pensar, bueno, ¿y esa vida eterna en qué consiste? Vida eterna es vida auténtica, vida para siempre, vida de Dios. Vida eterna es empezar a saborear desde ya la paz, la alegría, el amor, la justicia, la amabilidad, la afabilidad, la cercanía con el otro. Vida eterna es empezar desde ya un estilo de vida parecido al estilo de vida de nuestro Señor. Primer elemento, vida eterna. Les daré vida eterna. El seguimiento, la cercanía, el escuchar, genera en mí vida eterna. Y esto, la segunda, no perecerán, no perecerán. Es decir, el Señor no dejará que yo me pierda. Hay muchas cosas que nos llaman a la perdición en este mundo. Y podríamos tal vez hacer una lista de riesgos que tenemos. Pero el Señor no dejará que yo me pierda. Y aquí encontramos también un compromiso. No puedo dejar que ninguno se pierda. Padres de familia no pueden dejar que sus hijos se pierdan. No podemos dejar que nuestros seres queridos y que nuestros hermanos de iglesia, sin importar ninguna condición,
ni cultural, ni religiosa, ni de raza, ni de nada, no podemos dejar que se nos pierdan, que ninguno se pierda. Y nadie las arrebatará de mi mano. Son palabras supremamente bellas. Sentirnos en las manos de Dios, en las manos del Padre. Todo esto en un proceso de escucha, cercanía, seguimiento, búsqueda del Señor. Les propongo que a lo largo de esta semana vayamos con mucha frecuencia a este pasaje del Evangelio, pensando en tantas cosas bellas que en él encontramos. Estoy seguro que ustedes, allí en familia, en casa, leyendo día a día este pasaje del Evangelio, van a encontrar muchos más puntos de reflexión y luces para una vida de familia conforme al querer de Dios. Un abrazo fraterno, muchas bendiciones en esta semana y desde ya vivimos la celebración del domingo pasado, de ayer, con ese encuentro de Jesús resucitado con los apóstoles, pero al mismo tiempo vamos meditando, reflexionando, encontrándonos con la palabra de Dios en el pasaje del Evangelio para el próximo domingo. Muchas bendiciones y que vayamos muchas veces a este pasaje de la Biblia. Abrazo fraterno para todos.